Listo. Entonces, siguiendo con el estudio, vamos a seguir leyendo, ¿no? Entonces, mire, prácticamente el modelo jerárquico ya se entiende rapidito que su esquema fundamental de almacenamiento está en base a lo que sería una estructura jerárquica, ¿no? Por eso es jerárquico, en base a una jerarquía, ¿ya? Dice que el modelo jerárquico de base de datos, cada enlace está anidado a conservar los datos organizados de un orden particular. Bueno, clarito está, ¿no? Clarito aquí. No hay dónde iría a leer esta parte. Clarito me está mostrando de que su estructura es en forma jerárquica, ¿no? ¿No? Listo. Aquí abajo tenemos una descripción. Dice que este modelo fue usado principalmente por los sistemas de gestión de información de IBM en las décadas de 1960 y 1970. Un modelo demasiado antiguo, ¿no? ¿No? Pero raramente se ve en la actualidad debido a ciertas ineficiencias operativas. En otras palabras, este modelo, si bien ha existido, ¿ya? Nos muestra, nos dice, así se guarda, como Windows guarda, pero tiene deficiencias al momento en ese caso, de guardar la información. ¿No? Bueno, no solamente guardar, o sea, en otras palabras, si ustedes se dan cuenta, el modelo o la estructura de cómo voy a guardar mi información, no solamente significa, así voy a guardar y ya, no. La forma en cómo estoy guardando mis cosas me va a ayudar a mí también a realizar operaciones. Es como mi cómoda de ropa, digamos. Mi cómoda de ropa yo agarro y digo, allá en ese cajón va a ir mis chompas, en ese cajón va a ir mis chamarras, aquí va a ir digamos, mis poleras, así, organizo, en este caso, mis prendas de vestir. Y esa forma de organización no solamente significa que así lo voy a guardar y ya, sino el hecho de cómo esté almacenado me va a ayudar a mí a que haga más acciones, por ejemplo, mejore mis acciones. Si yo digo, quiero sacar una polera, entonces yo automáticamente me dirigiré al cajón que tenga las poleras y así rápidamente encuentro la prenda de vestir que yo quiero. Entonces, el hecho de la estructura afecta a todo. O sea, no es palabra, no solamente es así se va a guardar y ya, sino así estás guardando y eso va a repercutir a cómo quieres sacar la información, cómo quieras meter información y demás. Entonces, muy importante esto, ¿ya? Vámonos al modelo de base de datos, ¿ya? Si alguien tiene alguna consulta, no dude digamos, en cortarme y decirme si tengo una pregunta y la respondemos en su debido momento, ¿ya? Vámonos al modelo orientado a objetos, ¿ya? Como su nombre indica, es una base de datos que está principalmente construida por objetos, ¿ya? Utilizados en la programación, orientada a objetos, obviamente. Esas bases de datos funcionan bien con lenguajes orientados como PRL, C++, Java, Smalltalk y entre otros, ¿ya? Mm, esta base de datos no lo voy a explicar tanto porque prácticamente cada elemento de almacenamiento es un objeto, ¿ya? Y un objeto está compuesto por atributos y métodos, ¿verdad? En este caso, miembros datos, miembros función también le llaman, ¿ya? En todo caso, este modelo de base de datos lo van a entender cuando lleven la materia de programación 2 en este semestre, ¿ya? Porque la programación, aquí claramente dice que están, aquí dice, ¿no? Que son utilizados en la programación orientada a objetos, ¿ya? Es un paradigma de programación. Ustedes han aprendido a programar en C++, pero han aprendido lo básico todavía, ¿no? Y ahora luego les van a enseñar a crear funciones, a crear objetos. Entonces, la forma en cómo se crean los objetos, en este caso, es lo mismo que en este caso que acá, que en este modelo, ¿ya? Cada estructura de almacenamiento es un objeto que ellos tienen, ¿ya? Y de ese objeto podemos crear una instancia, ¿no? Por ejemplo, acá, dice el objeto, en este caso, es reporte de ventas, dice mes, código de producto, vendedor, ¿no? Renumeración o cuánto es el precio, ¿no? Y aquí está una instancia de dicho objeto. No voy a explicar demasiado esto, pero lo que quiero que se centren es de que se llama, aquí facilito, se llama modelo orientado a objetos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su principal almacenamiento es un objeto, ¿ya? O sea, almacena información en diferentes objetos, ¿ya? Entonces, en este caso, su estructura de almacenamiento son objetos. Lo van a entender mejor cuando lleven la siguiente programación, ¿ya? Este modelo, dice aquí clarito, este modelo de base de datos orientada a objetos es el mejor modelo conocido como base de datos post-relacional, ya que incorpora tablas, pero no se limita a ellas. A dichos modelos también se los conoce como modelos de base de datos híbridos, ¿ya? Este modelo de base de datos sí es actualmente un modelo que sí se sigue utilizando, ¿ya? Es un modelo, juntamente con el relacional, los modelos orientados a objetos todavía están copando el mercado. Hay varias empresas que se basan en este modelo, más que el jerárquico y el de red, que son antiguos, ¿ya? Pero este modelo está todavía. No lo voy a explicar porque en este caso, en su tarea ustedes me van a desglosar un poquito más, van a investigar esos modelos,
Pero para entender esto tenemos que entender la programación orientada a objetos. Y como todavía no han llevado, entonces lo podemos dejar en pausa, ¿no? Pero de todas maneras no estudiamos eso. Además de que es un modelo híbrido, en otras palabras, entendiendo el modelo de la relacional, ya va a ser más fácil entender este modelo a ustedes, ¿no? Entonces, este modelo de orientado a objetos es este, ¿no? Para entender esto necesitamos entender qué es la programación orientada a objetos en realidad, ¿ya? Entonces, pendiente esto. Por lo tanto, en su tarea, no quiero que me pongan teoría de 10 hojas, sino suficiente es un ejemplo que les haga entender a ustedes, un concepto limitado y ya está. Así lo van a investigar, ¿ya? ¿Ves? Ya está. Y bueno, el modelo de red, creo que no lo tengo aquí, ¿no? Lo debí borrar. El modelo de red se basa su estudio, en este caso, ¿dónde está el modelo de red? No lo tengo, ¿no? El modelo de red basa su estudio en un almacenamiento de información, como se dice en red, nodo por nodo. Es su estructura de almacenamiento del modelo de red, que no lo tengo acá, está en base a en este caso, a una cadena de información tipo grafo, ¿ya? A ver, aquí le vamos a poner. A ver alguna imagen, tal vez por ahí, que me ayude a entender. Esto es similar al jerárquico. Este sería, ¿no? En este caso, un modelo de red que está generando un grafo, ¿no? Este es el jerárquico. Está este, ¿no? El modelo de red es así, ¿ya? Donde cada elemento, cada uno de estos nodos es una información a guardar, que está relacionado con uno, con otro y con otro, ¿no? Con la cantidad que veas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? A tiene relación de B con C y con D. Y B con E. Justamente esto también se estudia. No sé si uno de ustedes está en la universidad, a veces estudian sistemas o algo, se estudia, ¿no? Esto justamente se llama, es un grafo en realidad, ¿no? Y nosotros estudiamos la teoría de grafos para entender no solamente esto, los grafos justamente me ayudan a entender en este caso los caminos de viaje, ¿no? Aquí podemos encontrar algoritmos como el de Dijkstra y demás que permiten encontrarnos cuál es el camino más corto, cuál es el camino más óptimo de un punto a otro punto. Entonces, en otras palabras, la base fundamental del modelo de red está en eso, ¿ya? Es como una red, ¿no? En otras palabras, si yo quiero llegar de A hasta J, entonces hay que seguir un camino de red, ¿no? De aquí, por acá, por acá, por acá. Entonces, mira, estoy siguiendo, este sería mi camino, este sería mi red que me va a permitir llegar de acá hasta acá. Entonces, y cada uno de estos redonditos se les llama nodos, ¿ya? En el modelo de red. Y cada nodo almacena información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una información se relaciona con otra, con otra, con otra, o de una información, llego a otra, llego a otra, llego a otra y ahí está, ¿no? Entonces, pues se llama modelo de red, se les llama, ¿no? Porque prácticamente está generando esto. Su estructura principal es como un grafo, ¿no? Es lo mismo, solamente que está en otro sentido, ¿bien? Esto es como si estuviera en sentido horizontal, de aquí hacia acá, en este sentido, y esto estaría de arriba abajo, ¿no? En sentido vertical, de arriba hacia abajo. Pero ambos son lo mismo, ambos son una estructura de tipo grafo. Mira, aquí está, y estás relacionando la información. Entonces, el modelo de red también es muy antiguito ya, no, ya no se usa, y bueno, entonces, al igual que el modelo jerárquico, existen, pero el modelo de red ya prácticamente ya no se está utilizando, ¿ya? Ahora vámonos al modelo relacional. Ahora sí, aquí nos tenemos que concentrar, por favor, ¿ya? Luego hablamos del modelo NoSQL, ¿ya? A ver, hablaremos del NoSQL primero, para no perder ahí, el hilo. Ahí está. Entonces, también tenemos, hemos dicho, el modelo NoSQL, ¿no? Este modelo de acá, que dice que este modelo de base de datos son modelos distintos al tipo SQL. Han surgido en contraste al modelo relacional. Como les decía, es lo opuesto, es el modelo, que digamos, opuesto al modelo relacional. El modelo relacional tiene como base fundamental las relaciones. El modelo no relacional, lo contrario, no hay relaciones entre ellos, ¿no? Lo que permite que la estructura sea completamente versátil. El modelo de base de datos en este caso, es así, más o menos, una estructura, dice, ¿no? En este caso, eso lo vamos a leer. El concepto central de una base de datos orientada a documentos es el concepto mismo del documento, dice, ¿no? Mientras cada implementación de base de datos orientada a documentos difiere en los detalles, en lo general todas ellas comparten el principio de los documentos que encapsulan y codifican datos o información siguiendo un formato estándar. Entre las codificaciones más usadas son XML, el formato JSON, que es lo más principal, ¿no? Entonces, las bases de datos no relacionales son aquellas, las opuestas. Hay que tener en claro esto. Las opuestas al modelo que vamos a estudiar, que son los modelos relacionales, ¿ya? Bueno,
Como verán, no hay necesidad de explicar más sobre esta teoría, si no nos vamos a aburrir más. Pero como tarea, ya se pueden ustedes ir anotando, como tarea para el día de mañana, debe hacer un informe, ¿ya? Un informe, en PDF me lo vayan a entregar, por favor, un informe sobre estos modelos. Jerárquico, el de red, orientado a objetos, y los toditos que hemos mencionado acá, toditos estos, me los tienen que ustedes investigar y entregar un informe, en este caso, detallado de cada uno de ellos, ¿ya? Pero bueno, en todo caso no detallado, así general, no detallado, así como este. ¿Ya? ¿Qué es el modelo? Puede ser todo un párrafo y un ejemplito, listo. ¿Qué es un modelo? Un ejemplito. ¿Qué es un modelo? Un ejemplito, ¿ya? Y así de simple van a traérmelo. No lo van a detallar porque si no van a hacer control C, control V de Wikipedia y van a querer entregar eso, no. Un concepto que sea bien resumido y que, digamos, sea bien puntual, que me dé la mejor idea de cuál es la estructura de ese modelo, ¿no? Y con un ejemplo se pueden ir guiando. Este, por ejemplo, está clarito, ¿no? Este es un ejemplo claro de lo que demuestra el modelo jerárquico. Entonces, de la misma forma, van a buscar ejemplos de los demás modelos, del orientado a objetos y demás, ¿ya? Traten de entenderlos. Lo importante de su tarea no es de que me entreguen con copiar y pegar, sino que yo quiero es que, buscando un poco más de información, traten de entender el modelo. El del jerárquico se entiende a leguas, pero tal vez el que no han entendido es orientado a objetos. Busquen información. El modelo no SQL. Busquen un poco de información y lean a ver cómo es para que traten de entender. Y lo mismo con el de Z, ¿ya? Pero así, traten de entender, porque el que vamos a estudiar es este de acá. Ahora sí, vámonos a lo que nos interesa. Dejaremos la parte teórica por atrás y vámonos a lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Hasta aquí alguna consulta. Nada, ya. Entonces vámonos al modelo relacional. Ahora sí, desde aquí pilas, ¿ya? Porque esto es lo que nos interesa. Con esto estaríamos terminando el tema uno y ya entraríamos al tema 2 directamente, ¿ya? La parte práctica. Dice, modelo relacional. A ver, dice que el modelo relacional es el más popular, ¿no? De los diferentes tipos de base de datos que hay, lo que les decía, es el más popular. No es porque una popular cualquiera, ¿no? Sino su popularidad se basa siempre, en este caso, en las ventajas que tiene este modelo frente a los otros, ¿ya? Entre todos tienen desventajas y ventajas, pero es el que más sobresale, ¿ya? Dice, y una herramienta, y las bases de datos, dice, el modelo relacional es la más popular, es el más popular de los tipos de base de datos, y una herramienta extremadamente potente, ¿ya? No solo para almacenar la información, también para acceder a ella. Lo que les decía, en otras palabras, cuando hablamos de base de datos, no solamente nos preocupamos nosotros de cómo voy a guardar. Yo sé que los modelos me van a decir cómo, pero el modelo, el hecho de que tú escojas cómo guardar la información va a influir a cómo después accedes a ella, ¿sí o no? Entonces va a ser complicado esa parte, ¿no? ¿Cuál va a ser más fácil acceder? ¿Será más rápido? ¿Será más óptimo y demás? Entonces, a nosotros no solamente ahora como ingenieros de bases de datos, como constructores de bases de datos, ya no solamente nos tienen que importar cómo guardar, sino cómo acceder a ello, ¿ya? Entonces, este modelo de base de datos es extremadamente potente en este aspecto y son las características importantes que le ha hecho a él sobresalir. Primero, que almacena la información de forma ideal y que no solamente la almacena de forma ideal, sino que accede a ella de forma más fácil. Entonces, esos dos puntos le ha hecho que sea el modelo más utilizado. A ver, dice, las bases de datos relacionales son organizadas en forma de tablas. Aquí ya me está especificando. Me está diciendo que la forma en cómo organiza la información son las diferentes tablas. Esto ya metámonos a la cabeza para que ya cuando vayamos aprendiendo a cómo crear esto, porque vamos a aprender, ya sabemos que el modelo relacional guarda en tabla. La mayoría de los modelos los almacena en tablas, a menos el formato JSON, ya no, es otro tipo de formato eso de acá, pero el modelo orientado a objetos también son tablas y demás, ¿ya? Pero esto específicamente son tablas, netamente son tablas, todo es tabla. En otras palabras, ya me está diciendo aquí que la forma en cómo guarda la información este modelo son las tablas, ¿ya? Dice que la belleza de estos cuadros es que la información se puede acceder a ellas sin reorganizar nada. En otras palabras, una de las ventajas que tienes de que tú ya has creado la estructura y automáticamente esa estructura te tiene que permitirte acceder a la información de forma fácil sin reorganizar nada, sin tocar nada, sin hacer nada. La estructura es fija, ¿ya? Y una vez que la estructura esté fija y clara, entonces lo demás ya es fácil, lo demás ya está hecho, no puedes mover nada y no se puede mover nada, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, acá me está mostrando. Tengo aquí como ejemplo esto que es una base de datos, ¿ya? Aquí está. Y aquí me está mostrando claramente las diferentes tablas que tiene, ¿ya? Y miren, hay estas flechitas que me están indicando relación. Estas tablas no pueden estar sueltitas, ¿ya?
Estas tablas están relacionadas entre ellas. Y esto, jóvenes, esta es una base de datos relacional. Así, nosotros esto así vamos a crear. De esta forma se ve la información. Todavía les puede parecer a ustedes algo abstracto, porque todavía no lo estamos entendiendo bien todavía esto. Pero de todas maneras, así se ve la información. Por lo tanto, esto ya que se quede claro, porque cuando ya avancemos el siguiente tema, voy a volver a esta parte para que me digan, ah, ahora sí entiendo por qué este gráfico, ¿no? Entonces, este sería el modelo que vamos a estudiar, el mejor modelo que hay, pero nuevamente, la palabra que quiero que se meta en su cabeza es tablas. La información en este modelo se guardan en tablas. En otras palabras, el modelo relacional tiene como estructura de almacenamiento tablas relacionadas entre ellas. Pues se llama relacional. Tablas relacionadas entre ellas, ¿ya? Y de esa forma almacena la información. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, ¿Se ha que dormido? se entiende. Ya. Ahora sí, vámonos al tema número 2. Esta es la parte teórica que lo he resumido en estas diapositivas y ya vamos a entrar ahora a la parte más importante. Ahora sí, vámonos al tema de diseño de base de datos, ¿ya? Discúlpenme que lo haya hecho rápido esto, pero está todo clarito. Estos modelos no tienen sentido que estudiemos esto para qué, si no, en su tarea van a estudiar ustedes y ya está, ya lo hemos leído aquí, así que vámonos ahora al diseño de base de datos. Ahora, en otras palabras, resumen hasta aquí, rapidito. Base de datos, almacén de información. Las manuales, las informáticas. Estas mejores que estas, siempre. Había habido diferentes estructuras, ¿no? Sabemos que guardar información no es guardar por guardar, tiene que tener una estructura. Entre las diferentes estructuras, ¿cuáles hay? Todas estas. ¿Cuál vamos a estudiar? La estructura del modelo relacional, ¿no? ¿Qué había sido el modelo relacional? El modelo relacional había sido aquella, la más popular de todas, que además de que él estructura, ¿cómo estructura la información? En tablas que están relacionadas entre ellas. Entonces, ahora mi objetivo de mí ahora es, ¿y ahora cómo creo esto? O sea, ¿cómo creo? Yo ya sé que este modelo es el más usado, yo quiero estudiar, quiero aprender esto, entonces tengo que estudiar ahora cuáles son los pasos para construir esto. ¿Ya? Por lo tanto, el siguiente tema que se va a estudiar, y desde aquí entramos a la práctica, jóvenes, y aquí quiero que participen, por favor, es el diseño de base de datos, ¿ya? Entonces, ahora yo tengo que aprender a diseñar bases de datos, ¿ya? A ver. Vamos a lo siguiente. A ver, dice, para diseñar bases de datos, lo primero que tenemos que tener bien claro son los requerimientos, ¿ya? Se debe saber cuál es la necesidad que se va a resolver o solucionar. Con los requerimientos podrás ir diseñando cada uno de los componentes de tu aplicación. Generalmente los requerimientos bien documentados son todo lo que necesitas para comenzar a diseñar tus bases de datos, ¿ya? ¿Qué quiere decir todo esto? En otras palabras, es como cualquier cosa, ¿ya? Es como cualquier cosa que quieras construir. A ver, cuando digamos un civil, un arquitecto quiere construir una casa, no puede agarrar digamos, agarrar y construir una casa a su gusto, ¿no? En todo caso, agarrará y le dirá a la señora, a ver, ¿qué es lo que quiere, señora? ¿Qué cosa quiere construir? ¿Son departamentos que quiere construir? ¿Quiere un salón de fiestas? ¿Quiere un departamento con sótano? ¿Quiere departamento de 3 cuartos con sala? Sin sala. Entonces le preguntará qué es lo que el cliente quiere, ¿no es cierto? Entonces para nosotros es lo mismo, ¿ya? Para nosotros llega a ser prácticamente lo mismo. Dice que antes de pensarnos a construir bases de datos, lo primero que tengo que saber yo es para qué lo estoy construyendo, cuál es el objetivo de su construcción. Y a eso nosotros le llamamos requerimientos, ¿ya? Son los requerimientos, ¿ya? Aquí claramente dice, tus requerimientos debes saber muy bien cuál es la necesidad que vas a resolver o solucionar. ¿Por qué menciona esto, no? En esta primera parte es muy importante y quiero que se metan a la cabeza esta parte también, ya a partir de ahora, esto tiene que estar clarito, es que nosotros no podemos construir nada a ciegas. No podemos construir nada así. Y es el peor problema que tenemos nosotros los de informática, los que se desesperan. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes en programación, por ejemplo, es ¿cómo les diría? El primer problema que van a tener con esto. A veces nosotros agarramos en programación, y no sé si a alguien le ha pasado, nos presentan un problema, ¿no? Y obviamente el problema también me dice qué cosa es lo que quieres resolver. Pero a veces nosotros nos preocupamos más por otras cosas que la solución del problema en sí. A mí me pasó, por ejemplo, un estudiante del anterior semestre que me dice, a ver, les planteo un problema de programación y el estudiante se ha preocupado más por hacer cosas que no van al caso. Por ejemplo, se ha preocupado por ponerle mensajitos bonitos, ponerle algunas cositas por ahí que no va, pero y le decía, y ahora la solución del problema, ¿dónde está? No, eso todavía me falta. Entonces, ¿por qué te preocupas por el tiempo
haciendo cosas que no va y te tienes que preocupar por el problema central. Entonces, lo mismo ocurre acá, es que a veces nosotros nos ponemos, nos centramos, nos sentamos y queremos programar a ciegas, ¿no? Y lo mismo pasa con bases, y peor es con bases de datos, ¿ya? En otras palabras, cuando nosotros queremos construir una base de datos, necesitamos primeramente saber siempre, ¿ya? Primeramente siempre el para qué estoy construyendo, para qué, para quién, con qué objetivo, qué problema voy a resolver con esta base de datos que estoy construyendo, ¿no ve? Entonces, eso es importante meterse en la cabeza, ¿ya? Dice, después de que sepas los requerimientos, tú podrás ir diseñando cada uno de los componentes de tu aplicación. Obviamente, una vez que sepamos qué cosa quiere la señora, entonces yo voy a empezar recién a construir. Lo mismo hará pues, el civil, ¿no ve? El civil cuando quiere construir una casa, la señora le dirá, ay, joven, ¿sabe qué? Yo quiero departamentos aquí, de 2 cuartos con cocina, baño. Ah, ya, entonces agarrará el civil y en base a esos requerimientos empezará a diseñar el plano para construir su edificio, ¿sí o no? Entonces nosotros lo mismo, yo tengo que saber qué cosa, para qué, cómo, qué problema hay que resolver y en base a después de 100 voy a empezar a diseñar, pero en el caso, a diferencia del civil, no voy a diseñar o el arquitecto no voy a diseñar su edificio, que voy a diseñar su base de datos, ¿ya? Muy bien, dice, ya tienes tus requerimientos y en los casos ideales ya tienes tus prototipos y así es hora de diseñar. Las fases del diseño de las bases de datos son las siguientes. Ahora sí, ¿ya? Esto lo voy a poner con rojo porque esto es importante, luego lo vamos a recordar, ¿ya? Entonces aquí bien, ahora sí vámonos a la parte interesante de la materia. La materia en general se divide en estos 3 pasos, ¿ya? O sea, para construir una base de datos tenemos que pasar por estas 3 fases del diseño, ¿ya? Tenemos el diseño conceptual, tenemos el diseño lógico y luego tenemos el diseño físico, ¿ya? El orden es netamente estricto. En otras palabras, yo ya sé qué cosa quiero hacer, yo ya sé para dónde quiero construir una base de datos, qué cosa quiero guardar, ¿no ve? ¿Para qué quiero guardar? ¿Con qué objetivo quiero guardar? Una vez que sepa eso, paso a diseñar. El diseño atraviesa estas 3 etapas en este orden estricto. ¿Cuál? Diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Primero hago el diseño conceptual, luego paso al diseño lógico y luego paso recién a hacer la construcción física de la base de datos, ¿ya? Y esto no es nada del otro mundo, es como en todo en la vida. Por ejemplo, el ingeniero civil también, no, una vez que sepa que lo que quiere el cliente, la señora le dirá, yo quiero edificios, departamentos de 2 habitaciones, sala, comedor, y cocina y baño, digamos, en cada piso. Entonces, una vez que eso, el arquitecto o el civil que hará, agarrará y no creo que sea, digamos, directamente, será que directamente agarra y construye, agarra, digamos, una pala y empieza a cavar y construye directamente, o qué es lo primero que hará el civil o el arquitecto, una vez que tenga los requerimientos, ¿qué hará? Diseñar su plan. Eso, exacto, diseñar el plano. No puede ir él y construir a ciegas, ¿no? Porque se le puede ir algo y se va a caer. Tiene que hacer un diseño en base a diferentes cálculos para saber si un edificio con esas características se puede tener, digamos, o de cuántos pisos, cuánto tendrá que tener el cálculo en sus zapatos, por ejemplo, o cómo dividir los pilares dependiendo, inclusive, a tener la mejor estabilidad del edificio. Entonces, no es de construir, construir. Lo mismo es para nosotros, ¿ya? Es el mismo procedimiento. El diseño conceptual es como construir un plano también, ¿ya? Después de agarrar el plano, pasa al diseño lógico. Es lo mismo que hace un civil. Agarra, una vez que tiene el plano, ¿qué hace el civil? Le muestran el plano, así va a quedar, o el arquitecto agarra y dice, así va a quedar la casa, esto, así lo estamos dividiendo, y le explicará, ¿no? A la señora, tampoco le va a decir, así va a estar porque yo quiero, le explicará, le dirá, ¿sabes qué? Esta cocina va a ser así de grande porque necesitamos un pilar aquí que le dé más soporte a los demás pisos, digamos, ¿no? Entonces le irá explicando el por qué ha puesto las cosas, porque tampoco lo va a poner porque quiere. Entonces, el diseño lógico llega a ser lo mismo. Después de que tenga el plano, se debate todavía en qué aspectos lógicos podemos ir, digamos, deduciendo. Podemos ir diciendo, ah, ya, esto lo podemos cambiar aquí para que esto tenga aquí. Entonces ya van viendo que realmente todo el cálculo está bien hecho, ¿no? Lógicamente, ya van analizando. Y después de que se analice, recién se construye. El diseño físico ya es construir la base de datos como tal. Es como el civil agarra, entonces ya tengo el plano, que es mi diseño. Después de eso ya se ha aprobado. Lógicamente ya lo hemos estudiado este plano para ver que realmente todo está bien. Y después recién agarramos ese plano que es el oficial y lo procedemos a construir en base a ese. Entonces, en base de datos jóvenes es lo mismo. Diseñamos, analizamos la lógica, si realmente todo está bien, y recién construimos en físico.
Entonces, tenemos que seguir estos 3 pasos, sí o sí, para construir. No puedes saltar. Ningún arquitecto de bases de datos, o ningún civil tampoco saltaría los pasos. Imagínate un civil que construye directamente sin tener un buen diseño. Entonces, prácticamente eso le va a causar problemas, la casa va a caer. Por ejemplo, algunas personas hacen esto, hacen el map, hacen el diseño conceptual y directamente se pasan al diseño. No pasan por el lógico. Entonces también tienen problemas. Por ejemplo, hay casas, no sé si han visto, hay una casa en la Murillo que se está inclinando y se está por caer. ¿Eso por qué? Porque si bien han hecho un diseño, han diseñado, pero no han pasado por la etapa lógica. No han visto si realmente ese diseño en este caso, iba a soportar por la cantidad de pisos que tiene, cómo están divididos pilares y demás, si realmente iba a inclinarse o no, y el edificio inclinado. ¿Eso qué significa? Que probablemente hayan hecho el diseño conceptual y hayan pasado directamente acá, o han hecho un mal diseño lógico, ¿no ve o no? Entonces, para nosotros es lo mismo. Construir una base de datos jóvenes ya no es chiste en nuestra casa, ya tiene que estar bien hecha. Aquí tenemos que usar nuestra cabeza, una base de datos bien hecha tenemos que crear. Por lo tanto, seguimos estos 3 pasos sí o sí. ¿Se entiende? Sí, jefe. Sí. Entonces, como todo en la vida, hay que seguir y tenemos que estudiar a nosotros el diseño conceptual, que no va a ser lo mismo que hace un civil. El civil agarrará el AutoCAD, no sé qué programa agarrará y empezará a diseñar. Nosotros tenemos nuestras propias herramientas, en este caso del área, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es el diseño conceptual, ¿ya? Entonces, vámonos al diseño conceptual de la base de datos, ¿no? Obviamente, ya sabemos, lo primero es los requerimientos. O sea, yo no puedo ir a diseñar sin saber qué cosa quiere. Allá, una vez que sepa qué cosa quiere resolver, recién diseñamos el planito, ¿no? El diseño conceptual que lo vamos a ver como el plano, ¿ya? Y justamente es lo que es. Ahora sí, ¿ya? Diseño conceptual. Durante esta fase, plasmaremos nuestras entidades y las relaciones que existen entre ellas, ¿ya? Acá está. 2 elementos esenciales, entidades y relaciones, ¿ya? El diseño conceptual es el primer pantallazo que se tiene de la base de datos. Es un pantallazo a nivel gráfico, ¿ya? Igual que un plano, pues, similar a un plano de una casa, ¿ya? Tenemos que ver, ¿ya? Dice que en este caso el diseño conceptual está compuesto por 2 elementos esenciales, ¿ya? Las entidades y las relaciones. Son los 2 elementos esenciales que lo componen, ¿ya? Y acá tenemos que estudiar qué son las entidades y qué son las relaciones, ¿ya? Y acá está, ¿eh? Cada entidad la identificaremos con un rectángulo. Estas son las entidades, ¿ya? Y dentro de este colocaremos un nombre. Acá está, ¿no? Un nombre. Luego dice que a cada entidad le colocaremos sus respectivos atributos. Esto se les llama atributos, ¿ya? Atributos. Y los resaltaremos al atributo principal. Ya, luego vamos a hablar de esto, no hay problema. Aquel atributo que identificará cada registro de manera única, bueno, ya sabemos eso. Diagrama, entidad, relación. A ver, el diseño conceptual está compuesto, es facilito hacer esto, ¿ya? Pero a ver, les voy a explicar esto. Esto es tan fácil que lo más complicado está en que los razonemos bien, así de simple. O sea, la forma en cómo se construye esto es fácil, pero en donde nos equivocamos en que no estamos pensando bien, porque la mayor parte de la construcción de eso está en la lógica, ¿ya? Los elementos principales del diseño conceptual son 3. ¿Cuáles? Estos rectángulos, que se les conoce como atributos, estos óvalos que están ligados a un rectángulo, se les conoce como atributos. Esto es entidad, estos son los atributos. Esto sería otra entidad, esto sería otros atributos, ¿ya? Y en este caso, este rombo significa relación, ¿ya? ¿Por qué significa relación? Se le conoce como relación porque está relacionando esta entidad con esta otra entidad. Entonces, 3 elementos esenciales que compone el modelo o el diseño conceptual. En este caso, las entidades, relaciones, atributos, ¿no? Entidades, atributos y las relaciones, ¿ya? Y justamente a este modelo se le conoce como diagrama entidad-relación, ¿ya? En otras palabras, la herramienta que nos va a permitir generar un diseño conceptual para una base de datos es el diagrama entidad-relación. Y obviamente el diagrama entidad-relación está compuesto por atributos, en este caso, atributos, relaciones y perdón, miento, esto es entidad, no se equivocan, entidad, este rectángulo es entidad, atributos y la relación.
Antes de que me pase a definir qué son cada uno de estos, porque aquí lo vamos a dejar para la siguiente clase, aquí tenemos que hacer harto análisis, ¿ya? Es lo siguiente, ¿cómo se puede entender esto? Se entiende de la siguiente manera. Tenemos la entidad persona. La entidad persona tiene como atributos su nombre y la identificación. También tenemos la entidad vehículo. Lo que del vehículo tiene como atributos la placa y la marca. Y este es lo que significa que existe una relación entre la entidad persona con la entidad vehículo. En otras palabras, la persona está relacionada con vehículo. Aquí en el medio tiene un nombre la relación también, lo que significa el nivel de relación. ¿Qué quiere decir? La persona posee vehículo. Entonces me está diciendo de qué forma se relaciona esta entidad con esta otra de acá. Al revés también lo mismo. Los vehículos son poseedores de vehículos, son poseedores las personas o las personas poseen vehículos. Entonces miren, me está dando la relación. El nombre que ponga acá me va a indicar a mí el grado de relación que tenga. En otras palabras, de qué forma se están relacionando esta entidad con esta otra entidad. ¿Ya? Ahora, los atributos son, en este caso, son netamente elementos de las entidades, ¿no? Los atributos están a la par con las entidades. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, diseñar, en este caso, nuestro plano de nuestra base de datos en base al diagrama de entidad de relación con los elementos que hemos explicado. La siguiente clase, que es mañana, vamos a hablar ya de qué son las entidades, qué son los atributos y vamos a empezar haciendo los diferentes ejemplos de ellos. Y ahí vamos a tener un ejercicio práctico. 5 minutos nos queda. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se ha entendido? ¿Está clarito hasta aquí? Sí se entendió, Inge. Quería preguntarle sobre la tarea, ¿dónde le vamos a enviar? Ya, en este caso a mi WhatsApp nomás. Ya, a mi WhatsApp nomás envía. Si no, ¿cómo hacemos? A ver. Sí, a mi WhatsApp tienen que enviar. No hay otra porque la plataforma todavía no está habilitada. A menos que hoy día lo hagan. A ver, verificaremos si está. ¿Ya? Pues si ya está, entonces ahí nomás ya lo envían, ¿no? Inge, ¿hasta qué hora tenemos para entregar? Ya, todas las tareas, no hay todavía segundo. Todas las tareas son para el día siguiente hasta antes la clase. O sea, no es palabras, ahorita terminó la clase, la tarea lo tienen que entregar hasta antes de la clase. Ya, en otras palabras, nuestra clase empieza a las 9. Hasta las 9 en punto tienen para entregar. Pasado esa hora ya no se puede. ¿Ya? Lo mismo en la plataforma siempre va a estar programado así. O sea, la tarea la doy ahorita, ya lo pueden resolver si quieren y lo tienen que subir más antes, ¿no? Antes de la clase ya le tienen que estar todas las tareas presentadas. Después de la clase ya no lo voy a recoger. Y si lo recojo va a ser por menos puntaje, ¿no ve? Entonces, ese es el horario, por favor. ¿Ya? ¿Algo más? Listo. De su tareita, por favor, si se pueden concentrar más en este modelo, mejor todavía. Ya ponía adelantando. Ya les van a explicar. Paslito es. De todas maneras, iremos nomás por paso. Pero hágame resúmenes cortitos. Ya cuidado que me estén entregando varias hojas. En un PDF me lo tienen que entregar. Así, puntuales. Lo más puntual posible, pero que sea entendible, ¿no? Entonces, ustedes vayan sirviendo la información. Y un ejemplo también, una gráfica de ejemplo, como ese de acá, como ese de acá, ¿no? Pero traten de entenderlo, no lo pongan a poner, traten de entender, a ver, qué me está diciendo esta gráfica, o por qué se entiende. Esto se entiende clarito, pero esto ya no se ha entendido. Eso tampoco, ya no tanto. Entonces, traten de entenderlo un poquito, ¿ya? Esto también ya lo hemos entendido. Textual, el modelo relacional, tablas, así de simple es esto, ¿ya? Entonces, ya estamos entrando a la parte bonita. Mañana ya vemos la parte de ejercicios, porque con esto ya vamos a ver ejercicios de la materia. Aquí tengo ejercicios preparados, entonces tenemos que ir utilizando la cabeza y la lógica. Ya, a ver, ¿alguien que haya llegado tarde o todos están? Creo que los mismos 8 están. Ya, listo entonces. Si no hay más consultas, los videos los voy a subir inmediatamente al YouTube para que después lo puedan ustedes verificar, ¿ya? Bueno, eso es todo, jóvenes. Nos vemos mañana en la mañana a las 9 en punto, por favor. Y sus tareas más antes se me lo envían, ¿ya? Muchas gracias. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge.